En primer lugar, echemos un vistazo al dispositivo de campo y a cómo se puede configurar o cómo se puede proyectar. Al final, esta es una decisión que tomas como desarrollador de dispositivos al inicio de tu desarrollo. Eso significa que tienes dos posibilidades para realizar la configuración de tu dispositivo. O bien dices, vale, tengo un dispositivo fijo con un número determinado de entradas y salidas. Está ahí, no se puede cambiar y no hay nada que el usuario pueda parametrizar en él. Entonces elegirías un dispositivo de campo denominado compacto. Eso significa que al final hay una funcionalidad determinada del dispositivo y esta no cambia. Así que esto también lo ves aquí en la configuración. Es decir, es un archivo GSD que importé aquí en el sistema de ingeniería y luego lo vemos aquí a la izquierda. Consiste en un dispositivo que tiene información de topología. Esto significa que tenemos una interfaz Ethernet PNIO, se llama aquí, y consta de dos puertos independientes y una ranura. Podrían ser más. Y aquí en la primera ranura tenemos 4 bytes de entrada y 2 bytes de salida. Vale, eso es. Esta es la configuración del dispositivo. Y no hay forma de cambiar nada aquí dentro. Una alternativa sería tener un dispositivo de campo modular. Ahora, he tomado algo aquí que es muy fácil de entender porque es un dispositivo modular como una pieza de Lego. Pero también podría ser algo con una estructura fija. Al final, el modelo de piezas de Lego funciona de modo que tienes diferentes módulos que puedes montar aquí, que puedes instalar según tu aplicación, es decir, dependiendo de las necesidades del dispositivo, de la máquina. Y así aquí, por ejemplo, tenemos módulos de entrada analógica, salida digital, entrada digital, todos ellos mezclados en una sola estación, ¿vale? Sería posible hacerlo así. Y esto es ahora un dispositivo de campo modular. Eso significa que tienes, digamos, un módulo de cabecera fijo con una funcionalidad fija y luego se pueden añadir algunos dispositivos adicionales. Y esto es algo que haces igual que lo haces en el hardware, también lo haces en el software. Ahora podría darse el caso de que digas, no tengo nada de eso, me gustaría tener, digamos, tomemos el accionamiento de nuevo. Tengo un accionamiento, pero este puede funcionar como un eje de control de velocidad o puede funcionar como un eje de posicionamiento sencillo. Eso significa algo así como que tengo un programa para moverme de A a B o de la posición 1 a la posición 2 y eso significaría que tienes diferentes telegramas ProfiDrive para integrar o tienes la oportunidad de elegir el accionamiento con funcionalidad de seguridad o sin ella. Y siempre sería el mismo bloque de hardware físico. Es el mismo firmware, pero también lo modelarías como un dispositivo de campo modular. Lo configurarías como un dispositivo de campo modular y le darías al usuario la libertad de elegir en su configuración de hardware. Aquí si quiero tener un telegrama ProfiDrive para control de velocidad u otro para control de posicionamiento fácil y un tercero para la funcionalidad de seguridad, porque puedes tener la funcionalidad de seguridad en ambos modos del accionamiento, o sea, ya sea como un accionamiento de control de velocidad o de control de posición. Además, en ambos casos, la seguridad podría estar presente. Pero no es obligatorio que el cliente elija esto y por eso puedes darle esta libertad al usuario y también lo configurarías como un dispositivo de campo modular. Al final es algo que decides muy pronto en el desarrollo y quiero optar por un dispositivo de campo compacto o por el dispositivo de campo modular.